Bienvenidos a Tu Voz, Tu Voto, el espacio donde se destaca la participación activa en el panorama electoral y el ejercicio de la democracia. Aquí hablamos de debate, reflexión política e institucional y, por supuesto, de tus derechos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Esto es Tu Voz, Tu Voto. Qué placer además compartir con gente querida, talentosa, que tiene mucho que contarnos en esta jornada de Tu Voz, Tu Voto. Empiezo por mi izquierda, su derecha si nos están viendo en pantalla, la querida amiga Lady Blanco, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Lady, querida, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. A mi derecha, Maribel Reyes, abogada constitucionalista, especialista en diversos temas jurídicos, pero con énfasis en nuestra Carta Magna. Querida, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Catherine, y muy buenos días a todos los compañeros. Y el caballero honrado de esta noche, bendito entre todas las mujeres, César Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. ¿Cómo estás? Gracias, Catherine, Maribel, Lady. Para mí un honor estar en una mesa mayoritariamente ocupada por mujeres brillantes. Finalmente. Mire, Tu Voz, Tu Voto, además inició conversando primero con jóvenes y después con mujeres, y hablábamos de todos estos espacios de representación y también de la dificultad o no de las mujeres para hacer política. Definitivamente las conclusiones de aquel programa arrojaron que son muchas las dificultades, pero hoy vamos a hablar de transparencia. Hoy vamos a hablar de cómo la transparencia incide como un elemento fundamental, no solamente para que las elecciones luzcan confiables, competitivas, sino que sí, que tengan como un nódulo central ese elemento de transparencia en cada una de sus fases, desde las fases previas al proceso electoral hasta el propio día de. Estamos a una semana, además, en el momento que estamos grabando este programa, para la elección del 19 de mayo, y quiero arrancar con ustedes sobre por qué la transparencia termina siendo tan importante en este proceso de elecciones. Voy a arrancar con César, para que no diga. Adelante, César. Mira, podemos ver la transparencia desde diferentes ópticas y yo quiero enfocarlas por dos. Una es qué tan transparentes son los partidos y los candidatos en presentar sus propuestas y sus ofertas al electorado, y otra es el uso de los recursos en la campaña. Hace 4 años, cuando participamos en un diálogo con los observadores internacionales que vinieron, en aquel momento encabezado por el presidente Frei, nos decía, bueno, ¿qué opinan ustedes del proceso? Y le decíamos, el proceso será mejor en el momento en que no tengan que venir observadores internacionales, porque ya llegamos a un nivel de madurez en nuestro sistema de que las cosas funcionan. Yo creo que debemos empezar por reconocer que el vaso es medio lleno. Han habido avances significativos y de hecho la organización de este proceso ha sido bastante adecuada. Ahora bien, en esos dos aspectos que mencioné, en qué tanto se están debatiendo ideas. Hace apenas algunos días veíamos que se presentó una lista de candidatos tachables y lo que fuera. Bueno, cada quien puede hacer las observaciones que quiera, pero al final lo que queremos es que se debatan las propuestas y pueda el electorado estar lo suficientemente edificado de por quién votar. Ese es un aspecto. El otro es el del uso de los recursos. Y la ley ha establecido unos umbrales bastante altos, por cierto, pero más allá de los umbrales, ¿qué capacidad tiene la Junta Central Electoral de poder fiscalizar lo que se está utilizando y para qué se está utilizando? Dos retos: elevar el debate en las campañas y reducir, entiendo, el uso de recursos en la campaña política. Maribel, desde la perspectiva jurídica, ¿cómo estamos nosotros armados o desarmados para que la transparencia sea definitivamente un valor fundamental del proceso electoral? Mira, lo primero es que la ley, que gracias a Dios tenemos ley que fiscaliza a los partidos políticos en la República Dominicana, una ley que ha llevado diversas modificaciones. Bueno, tuvimos la última, la 2023, el año pasado, en lo que hubo una especie de consenso a nivel de los partidos políticos en tenerla. Y en ella habla sobre la financiación de los partidos políticos, y en esta financiación entonces está la parte de la transparencia. Creo que esto es un logro porque de esta parte podemos ver que ya los recursos utilizados por los partidos políticos
podemos fiscalizar el uso de esos recursos. Entonces aquí podemos ver un poco de esa transparencia que se busca, de dónde se financian esos partidos políticos. Y ahí entonces podemos ver esa parte de esos recursos. Otra cosa que también podemos tener en cuenta es que la propia, incluso la Constitución, donde habla de los partidos políticos, también habla de que habrá una especie de financiación por parte del Estado. Correcto. Y lo vimos recientemente que incluso en los medios de comunicación se hablaba de las partidas que tenía que dar el Estado a través de la Junta Central Electoral para la financiación de las campañas políticas de los partidos previo a las elecciones, las cuales pueden ser incluso aumentadas. Depende a las necesidades que se tengan en las campañas políticas. En este caso, hubo 2 partidas, una que se hizo para la campaña de las elecciones de febrero y para la campaña de mayo. Y ahí los partidos tienen que tener no solamente que van a recibir unos recursos, sino que la transparencia no solamente es en la recepción de los recursos, sino también en la utilización de esos fondos públicos, porque no es solamente que tú recibes unos fondos y que sabemos de dónde provienen esos fondos, sino en qué cómo tú utilizas esos fondos públicos. Y también que los partidos, si reciben fondos que no necesariamente sean fondos del Estado, sino que son fondos provenientes ya sea de la empresa privada o de otras instituciones, tienen que declarar de dónde provienen esos fondos. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces aquí estamos controlando de que no vengan fondos no deseados, dígase fondos negros, a permear o a intervenir en las campañas políticas para beneficiar un partido, unos candidatos en contra de otros candidatos que simplemente se están beneficiando de forma transparente, de forma clara, con los fondos que sí han sido recibidos por las vías correspondientes. Entonces, legalmente tenemos blindado en el sector político dominicano, a través de la ley de partido político, la financiación de la campaña política. Aquí. Lady, desde la perspectiva de participación ciudadana, ustedes han hecho constantes llamados a la puesta en práctica de este concepto, de este valor. ¿Cómo están viendo ustedes el asunto de la transparencia, sobre todo para el proceso que estamos viviendo en República Dominicana, para no ser tan amplios? Mira, César decía, hay que ver siempre el vaso medio lleno. Y yo creo que es cierto, hay que ver el vaso medio lleno, pero también desde la perspectiva realista. No es cierto, o sea, no es que la ley no sea suficiente. Sí, la ley obviamente trata de persuadir el tema clientelar y de la corrupción dentro del proceso electoral. Sin embargo, no podemos decir que hay transparencia y que está blindado el proceso. Todavía la ley electoral tiene muchísimas oportunidades de mejora, como por ejemplo el tema de la transparencia, una de las oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque no hay sanciones reales dentro de la ley electoral. Hay sanciones administrativas que para un partido es irrisorio y para un candidato es irrisorio. Si tú violentas lo establecido, sobre todo con el tema de la proporción, el tope de gasto de los partidos, son 200, la pena máxima sancionada administrativamente son 200 salarios mínimos. Eso es nada para un partido político y es nada para un candidato. Sí es cierto, y yo creo que en tema de transparencia, yo creo que donde tenemos mayores virtudes es en el trabajo de la Junta Central Electoral. Poner a disposición un sistema integral de fiscalización, el CIFE, que le permite a los partidos políticos rendir cuentas de manera automatizada, que nosotros como ciudadanos podemos también ser parte de esa fiscalización al entrar a la plataforma y evidenciar en qué están gastando los partidos, si han entregado o no los informes que le corresponden por ley, y cómo ese presupuesto realmente se compara con lo ejecutado, ese presupuesto presentado con lo ejecutado. Actualmente todavía a la clase política, en términos de transparencia, nos falta mucho por encaminar. ¿Por qué? Porque actualmente, si tú entras a la plataforma, vemos que falta la fuerza del pueblo, como por ejemplo, ninguno de sus candidatos han presentado los informes de la pasada contienda electoral del PRM, el 95%, sin embargo todavía hay candidatos que no han presentado, y actualmente los candidatos que están debatiéndose en esta contienda electoral no hay un nivel de informe de fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no sabemos cuánto el Estado le ha entregado, que son recursos millonarios. Sin embargo, usted no sabe cuáles son esos contribuyentes de manera
de manera privada, que acceden obviamente también a apoyar a candidatos, pero tampoco ustedes saben qué está gastando estos recursos los partidos. ¿Por qué? Porque en el gasto, también en ese gasto que nosotros vemos, esos informes también hay que hacerle un estudio. Porque los partidos entregan, yo gasté 4 millones que nosotros vimos ahí en alimentación y bebidas, 4 millones en una candidatura. Pero además la ley establece, entonces, si no me equivoco, claro, incluso que tiene que destinar tanto a educación y eso no se está haciendo. Tanto educación, nosotros luchamos para que también hubiera una financiación diferenciada para las mujeres y la juventud en campañas electorales. Sin embargo, realmente eso no se logró. Pero en temas de transparencia todavía, sobre todo en la clase política y también en la ciudadanía, hay que trabajarlo. Ese voto clientelar hay que seguirlo trabajando. Servido el plato de esta noche, quiero que en la próxima parte conversemos sobre algunas experiencias que ustedes consideren han sido exitosas para precisamente motivar que la transparencia deje de ser un concepto aislado y algo que suena lindo en papel, pero que definitivamente se puede poner en práctica. Vayan pensando en experiencias exitosas desde cada una de sus organizaciones políticas y sobre todo desde el punto de vista, ustedes son representantes de la sociedad civil, pero ¿qué se puede hacer y qué se ha hecho hasta ahora para mejorar temas de transparencia? El clientelismo político en República Dominicana y en toda nuestra región ha, pienso yo, degenerado de manera significativa la democracia, el ejercicio de la gente y por supuesto hace que los procesos electorales pierdan credibilidad, pierdan confianza y una vez más que su transparencia se vea seriamente afectada desde el origen. No estoy hablando nada más del día de, estoy hablando de todo un proceso que nos lleva hasta el día de la elección. César, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ustedes me imagino que han evaluado el impacto de esto y sobre todo cómo se combate, ¿qué es primero? Muchas veces lo que hemos hecho es hacer empatía. Mientras nosotros estamos aquí teorizando, sepamos que a una semana de las elecciones hay cientos de candidatos que nos están viendo y hay cientos de dirigentes y militantes de los partidos políticos que dicen, mira, esos 4 lo que están es teorizando de un planeta que no existe. Que vengan ellos a la calle a buscar su voto. Claro. Y no dejan de tener razón. Entender la realidad política y del activismo político en cada país, en este caso en la República Dominicana, tiene sus complejidades muy particulares. Si nosotros nos remontamos hasta hace apenas 4 años, para esta fecha ya en este país se habían suspendido 2 elecciones. Y este país, fruto de la madurez de su liderazgo, fruto del compromiso de su sociedad, pudo retomar el camino y salir airosamente de lo que hicimos. Yo creo que cuando nosotros vemos el tema del clientelismo tiene muchas aristas y por eso, aunque podrían criticarnos quienes nos ven haciendo este análisis, entiendo que lo que es igual no es ventaja y lo que estamos haciendo son las recomendaciones más responsables, viendo el juego ahora mismo desde la acera y mira que en mi caso particular me ha tocado también verlo desde dentro. No es fácil lidiar con esa realidad. Si nosotros conectamos con los 2 temas que planteé al principio, que son, primero, transparencia en el uso de los recursos, de su procedencia, de dónde van, de cuántos reciben, y segundo lugar, de un debate real de las propuestas y las ideas, creo que de una forma u otra estamos contribuyendo a eliminar ese clientelismo. Y el llamado hoy debe ser precisamente a que movilicemos el voto. Hemos estado analizando de los niveles de abstención, por ejemplo, que tuvimos en las elecciones municipales, y hay muchos análisis posibles comparándonos con otros países, con nuestros procesos históricos, pero de cara a estas elecciones presidenciales y congresionales, motivar el voto consciente sobre la base de las propuestas que se están debatiendo y ojalá cumplamos con lo que nos hemos planteado. Maribel, ¿cómo ves tú el tema del clientelismo en nuestro país? ¿Crees que tenemos significativas mejoras o que definitivamente a veces parece que estamos como arando en el mar? Mira, yo siempre he dicho que el tema del clientelismo, la única forma de erradicarlo es con una sola cosa, y es educación. Educación y más educación. En el tema jurídico, la verdad es que nosotros al clientelismo siempre le hemos dado por arriba. En el Tribunal Constitucional, el clientelismo es la hermana o el gemelo del transfugismo. Nunca se quiso, o sea, en un caso en el Tribunal Constitucional que fue de transfugismo, al final no se dijo nada, se dijo que era inadmisible. Entonces, cuando tú dices que es inadmisible, al final no se dijo, el Tribunal Constitucional no se ha referido al respecto. No fijó posición. No fijó posición. En el caso de el TCE sí se ha referido del controversial tema, y lo que ha dicho es que
cuando usted no ha sido candidato y no ha sido elegido, usted ha podido, como usted no fue elegido en ese partido, usted sí se puede ir. Sí. Entonces, hay diversos criterios sobre eso. Yo creo que el clientelismo siempre va a ser dañino. Al final tú estás comprando y no está haciendo, no es nada bueno, pero yo creo que la única forma de tú erradicar el clientelismo es con educación. Yo creo que si algo hemos logrado en este proceso electoral y que no queda, y yo lo decía, que creo que la historia de la República Dominicana y sobre todo de los jóvenes, el aporte que estamos haciendo los jóvenes al futuro electoral dominicano lo marcó en los debates, y es que ya va a haber otra cosa, o sea, de cara al futuro, ya los jóvenes posiblemente tal vez, yo lo decía, no en el 2028, tal vez no en el 2032, pero posiblemente en el 2036 se decidan las elecciones, porque vamos a querer más. Ya no vamos, posiblemente tal vez la campaña de participación ciudadana ya no sea el picapollo o algo así, sino que sea qué propuesta te convenza más. Entonces, claro, ya ahí sería que es erradicado. Entonces, cada día la sociedad dominicana va avanzando, y César lo decía en un momento que él comentó con los observadores internacionales, que mientras menos observadores vengan a República Dominicana es porque nuestra democracia va avanzando. Yo que trabajé con la OEA, en un momento hice diversas elecciones, y decía, ¿por qué una vez fui a Nicaragua y éramos 300 observadores? ¿Y por qué fuimos a Chile y éramos 30? Y me decía Jimmy Carter, que viajé con él varias veces en observación, y me decía, porque el fortalecimiento de la democracia de Nicaragua no es el fortalecimiento de la democracia en Chile. Me lo demostró. Claro. Ya vemos lo que tenemos en Nicaragua y lo que tenemos en Chile. Sí. Entonces, en República Dominicana creo que eso va a pasar. O sea, lo que tenemos ahora no es lo que vamos a tener en un futuro, y lo digo, creo que el gran reto de nosotros como sociedad va a ser educación a nuestros ciudadanos, y en eso se va a erradicar el clientelismo. Lady, ¿cuál es la visión que tiene Participación Ciudadana sobre este tema además tan controversial? Mira, lo que pasa es que el clientelismo se tipifica de diferentes maneras y lo podemos visibilizar de diferentes formas. Siempre nos enfocamos en ese clientelismo que vemos en el momento, quizá en el momento de las elecciones, con la compra del voto o con la compra de la cédula. Es una forma clientelar, obviamente, del proceso electoral, pero hay diferentes tipos de clientelismo. Está el clientelismo que se da detrás de las pantallas o detrás de sombra, detrás de las cortinas, sobre todo cuando hablamos del transfugismo. Hay mucho clientelismo detrás de un transfugismo, pero también está el clientelismo de una clase élite económica que también genera otros niveles de clientelismo. Yo creo que quizás, y Maribel dijo algo que es muy importante, y yo siempre lo he dicho, educación es fundamental. Para construir una mejor sociedad es imposible no a partir desde la educación. Pero una educación cualquiera, porque no es que yo quiero que me ponga matemática, no, es que tú me fortalezca el tema de educación cívica, de educación ciudadana, que la gente entienda, porque hay mucha gente actualmente que no sabe lo que hace un senador, que no sabe lo que hace un diputado, que no sabe lo que hace el alcalde, y conoce una figura presidencial, porque obviamente somos un país hiperpresidencialista. Entonces, obviamente sí nos falta todavía educar en ese tema específico. Y sigo diciendo fortalecer las leyes electorales en el tema de las penas, sobre todo por el tema clientelismo. En la ley electoral, en el tema de transfugismo, o sea, es muy parca, no se tipifica como tal, porque obviamente también el Constitucional se ha cuidado mucho con el tema de poder cuidar un derecho fundamental, que elegir y ser elegible, porque tú no todo el que se va es un tránsfuga cualquiera. Claro. O sea, no todo el que se va es porque es un tránsfuga. Hay mucha gente que se va porque siente que su partido lo ha invisibilizado, entonces tiene todo su derecho de irse a cualquier otro espacio que le abran las puertas. Pero obviamente nos toca muchísimo por hacer, porque todavía nosotros somos una democracia en construcción. ¿Qué quiere decir eso? Sí, claro, tenemos un voto universal, hay libertad de sufragio. Sin embargo, cuando hablamos de elecciones libres y transparentes, todavía nos falta mucho, porque esa libertad está también focalizada en que el ciudadano pueda votar sin ningún tipo de obstrucción. Pero cuando tú tienes en los colegios electorales toda esta parafernalia de los diferentes partidos, la movilización para ayudarte a votar, tú no tienes un ejercicio libre de tu voto.
Entonces, obviamente, todavía nos falta mucha educación y también un compromiso y una madurez política de todos los actores políticos del sistema. Me queda poco tiempo para este bloque, pero quiero que me digan rápidamente, quizás en 30 segundos cada uno, en algún momento en Tu Voz, Tu Voto se planteó la posibilidad, o más bien la idea de algunos de los invitados, de que quizás habría que plantear un sistema en el que en República Dominicana tengamos obligatoriedad de voto. De alguna manera, para tratar de mitigar esto, yo no sé si ustedes están de acuerdo con esa idea. Díganme por favor brevemente si creen que eso... Yo estoy de acuerdo totalmente. Con obligatoriedad de voto. Sí. Yo preferiría invertir y insistir con la educación, que esto sea algo voluntario, y sobre todo que reconozcamos que la base de este sistema que nosotros tenemos son los partidos políticos. Partidos políticos débiles, frágiles, imperfectos, no contribuyen al fortalecimiento del sistema. Aboguemos porque los partidos se modernicen, conecten con la sociedad, se hagan atractivos, sean un punto de encuentro para debatir las ideas. Y con partidos fuertes, con partidos sólidos, con buenas candidaturas, debate de ideas y transparencia, iremos supliendo lo otro. Yo creo que totalmente de acuerdo con César. O sea, yo nunca he analizado esa obligatoriedad del voto. Yo sé que en otros países, Brasil lo tiene obligatorio. Y Argentina también. Obligatorio, pero yo creo que yo prefiero que sea un voto consciente e informado. Y eso quiere decir que yo prefiero mayor nivel de educación y que la gente vaya a aportar a la fiesta de la democracia, que es el ejercicio uno de los ejercicios más importantes, que es el sufragio, de manera voluntaria. Yo creo que yo aspiraría más a eso. Ahora, que en algún momento sea obligatorio por una razón particular, todavía no lo he analizado como tal. Bueno, todo lo obligado duele. Bueno, sí. Todo lo obligado duele. Pero yo creo que la obligatoriedad está dentro de ese nivel de educación, es como la lealtad a la patria. O sea, yo no lo veo como, la lealtad a la como patria una no puede obligatoriedad como el servicio militar, o sea, de que te van a castigar si no lo hacen. Yo pienso que esa amor a la patria no puede surgir de la obligatoriedad. Es más, Brasil no solamente lo tiene obligatorio, sino que te penaliza no hacerlo. Entonces yo creo que obviamente nosotros hemos pasado por dictadura, hemos pasado por muchísimos procesos. Yo creo fundamentalmente en la libertad, y esa libertad es una libertad real que se ejercita con educación, una educación ciudadana, que tú no tengas que obligarte, que los partidos no tengan que salir a buscarte para votar, sino que tú te levantes temprano a ejercer tu derecho ciudadano. Y en esos 10 segundos, viviendo en libertad y democracia, hay países que hoy sus ciudadanos quisieran votar y no pueden hacerlo. Exactamente. Y nosotros que podemos hacerlo, transformemos nuestro país sobre la base del ejercicio de ese deber y ese derecho. Y quizás como una última reflexión, antes de irnos a comerciales, yo diría que quizás analizar si en los países en donde ese voto es obligatorio, las prácticas clientelares se han anulado por completo. A lo mejor resuelves un tema y creas otro, porque casi siempre así pasa con la medicina. Te la tomas para que te quite el dolor de cabeza y te termina doliendo la barriga. Pero vámonos a comerciales. Cuando regresemos, yo les preguntaba sobre este ejercicio de crear transparencia. ¿Saben que a mí acaba de llegar un mensaje? Lo analicé antes de venir para acá al programa. Hay una plataforma de Facebook que permite ver cuánto ha invertido. Imagínense que César sea un partido o un candidato. Yo entro ahí y yo veo cuánto César ha invertido en la plataforma Facebook, Meta, Instagram, todo esto. Y yo no lo sabía. Y yo dije, miren, esto es un ejercicio que lo hizo alguien, o no sé si es el mismo Meta que lo está haciendo, y me parece interesante porque ni siquiera hay que esperar que la Junta Central Electoral lo haga. Ya hay nuevas herramientas de cara con la tecnología que podrían darnos luces sobre el proceso. Ya venimos con más de Tu Voz, Tu Voto. Este programa es posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.